Las almas en pena. Las almas en pena, son aquellos espíritus de personas que ya fallecieron, pero que por variadas razones, su alma aún no ha descendido, debido a que dejaron asuntos pendientes en el mundo de los vivos. Suelen tener apariciones, y deambular por los lugares donde se dejó un asunto sin resolver. Un ejemplo muy popular, sería la leyenda de La Llorona. Una leyenda muy popular, de una mujer que vaga buscando a sus hijos perdidos. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene esto que ver con Magic Rampage? Y yo les diré, que mucho, y ya verán por qué les digo todo esto. Hola a todos, queridos espectadores. Bienvenidos a un nuevo video de misterios para el canal. Hoy vamos a explorar una teoría, o misterio, como quieran llamarle. Aunque no está confirmado, es algo que le agregaría un poco más de peso a la historia de este juego. Y sin más que decir entonces, corre video. En algunos niveles del capítulo 2, aparecen estos fantasmas. Estos no te van a atacar, si los ves de frente. Se camuflan haciéndose transparentes, para que el jugador no lo vea, entre comillas. Mayormente, se les ve solo en el castillo, ya que en niveles posteriores, no vuelven a aparecer. Y puede que la razón por la que solo aparezcan en este lugar, se deba a una razón más profunda. Como bien sabemos, el brujo fue el causante de la masacre en el castillo. Ya que iba eliminando a cada soldado que se le pusiera en el camino. A lo largo de los niveles, podemos encontrar estos restos de lo que quedaron de los soldados, de lo que alguna vez, fue la resistencia. Algunos fueron convertidos en zombies, y otros, simplemente no sobrevivieron. Algunos quizá fueron torturados antes de la llegada del brujo. Aquí es donde volvemos al tema de las almas en pena. Existe la probabilidad, de que estos soldados que no sobrevivieron, sean los mismos fantasmas que aparecen vagando por los rincones del castillo, sin tener la más mínima idea de por qué fueron asesinados. Y no encontrarán la paz, hasta que el brujo sea derrotado. Esto cobra algo de sentido, ya que si los detallamos bien, estos fantasmas tienen una expresión de tristeza. Atacan al jugador, ya que tienen miedo de que les pase lo mismo que les ocurrió en vida. Pero díganme ustedes, ¿qué opinan de esta teoría, misterio? No olviden que su opinión será bien recibida en los comentarios. No tiene mucho tiempo que la entrada al nivel 45, fue ligeramente actualizada. Esto, a manera de guiño, ya que los desarrolladores ya han confirmado que dicho nivel, será lanzado en este año. Si vamos a los archivos internos del juego, y buscamos dicha textura, podemos ver que lleva por nombre, Dungeon 44 Dwarven. Cosa extraña, ya que se supone que esta textura pertenece al nivel 45. Que coincide bien con una imagen que estuvo circulando hace un tiempo. Pero bueno, esto más bien fue un dato curioso que quería recalcar. Y bueno, querida gente de YouTube, hasta aquí concluye el video del día de hoy. A pesar de que fue algo corto, trato de mantenerme activo en YouTube. Espero les haya gustado, y tranquilos, prometo que el siguiente video será más largo. Y sin nada más que decir, se despide su amigo Fureko. Lávense la cara. Next level.